Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, conocido consultor económico en la localidad de Economista Cordero. Estamos siempre en una coyuntura compleja en el país, más aún cuando el juicio político al presidente Lasso trae mucha incertidumbre y sobre todo, tras este juicio político no se perfila, no se vislumbra un acuerdo de gobernabilidad al margen del desenlace. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo está la situación del país, a qué nos enfrentamos. Buenos días. Sí, efectivamente la situación, yo creo que en la actualidad la situación política es la que marca la vida del país, no así la situación económica. Y la salida política que pueda darse a la situación que actualmente vivimos, sea esta cual sea, no es de lo que se puede ver una solución política que sea o que vaya por las líneas que el país necesita. Cualquiera que sea la solución política, no está claro cuál va a ser el futuro del país, porque lamentablemente de lo que se puede ver en la situación actual del enfrentamiento, digamos así, entre el Ejecutivo y el Legislativo, no hay una salida que tenga clara visión de cuál es el país que nosotros debemos tener, sino que son Una situaciones más salida bien. que sume a la confianza y no lo contrario. Exactamente, o sea, es una situación que puede crear más incertidumbre que la que estamos en este momento y definitivamente no se está abonando en la construcción de un futuro para el país. ¿Cómo está el país? ¿Cómo estamos internamente? ¿Cómo nos ven desde afuera? Bueno, en el contexto latinoamericano, en el contexto que nosotros de nuestra región, digamos así, el Ecuador mantiene cierta estabilidad frente a algunos países que claramente tienen una inestabilidad económica. Pero esa estabilidad económica aparente que tiene el país no está acompañada de un crecimiento económico. Tanto las proyecciones a nivel de América Latina como las proyecciones de crecimiento del Ecuador, que se revisan periódicamente, nos muestran que esas revisiones nos marcan una tendencia hacia abajo. Es decir, esa situación de estabilidad o de aparente calma económica que tiene el país va a durar muy pocos meses si las cosas siguen como están, sobre todo por el clima político, porque ya empiezan a visorarse problemas en el ámbito económico del caso ecuatoriano. ¿No comparte usted ese optimismo que quiso transmitir Pablo Arosemena tras su retorno de Estados Unidos y tras haber tenido contacto con gente, con funcionarios del Fondo Monetario Internacional? Yo personalmente creo que no, o sea, si bien nos comparamos con el resto de países, o sea, un poco en América del Sur se dice que el Ecuador es el tercer país que va en crecimiento económico, pero son situaciones relativas es decir, no podemos decir que por mal de muchos consuelo de bobos, tenemos un crecimiento que no es el adecuado para el país y un crecimiento que puede ser revisado permanentemente a la baja. Hay una serie de circunstancias que nos permiten avisorar que el crecimiento que está planteado incluso con la revisión de un 2.6, 2.9, no va a ser posible de alcanzar. Entonces, ese optimismo de que la economía ecuatoriana está en una etapa de crecimiento, no creo yo o al menos yo no comparto ese optimismo. Las cifras, las estimaciones de crecimiento han bajado. Hubo un momento hace poco tiempo que se perfilaba el Ecuador en los cálculos más optimistas con un crecimiento de más del 3%. Ahora son casi un punto menos. Las proyecciones que tiene el Banco Central efectivamente es un punto porcentual menos. Las proyecciones de la CEPAL son un poco más bajas. Las proyecciones del Fondo Monetario son un poco más optimistas. Y no solamente es que tenemos que analizar las proyecciones, porque al final son eso, estimaciones, sino cómo se va comportando ciertos indicadores de la economía nacional. Yo decía, mantenemos cierta estabilidad y esa estabilidad la podemos ver fundamentalmente en que la inflación nuestra está más o menos controlada frente a los vecinos, frente al resto del país, o sea, tenemos una cierta estabilidad en los precios, pero esa estabilidad no se va acompañada de un crecimiento. Todavía tenemos problemas de empleo y sobre todo tenemos problemas ya de recaudación fiscal, que es un sinónimo de que de alguna manera la economía no está creciendo al ritmo que se esperaba. Entonces,
La recaudación fiscal, si bien va aumentando, pero no en el ritmo que se consideraba en el presupuesto. El otro problema que está enfrentando la economía ecuatoriana particularmente es que el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, tampoco está en los niveles que estaban constando dentro del presupuesto, sino que están más bajos. Entonces, esos son indicadores de que la economía, si bien está estable, si bien no presenta este rato problemas mayores, pero la tendencia no necesariamente es en una línea de estabilidad permanente y peor de crecimiento. Y el riesgo país, ¿cómo se encuentra? Que en buena parte refleja esa visión que se tiene desde afuera de Ecuador y que Guillermo Lasso no ha podido reducirlo. ¿Cómo está, por otra parte, ese riesgo país afectando ya a las finanzas internas del país, al costo del dinero? Claro, lo que se evidenció o lo que se puede evidenciar más claramente en estos últimos años es que el riesgo país medido por la percepción que tienen los inversionistas internacionales, sobre todo para comprar bonos nacionales, no depende únicamente de situaciones del manejo que haga el Ejecutivo o del comportamiento del precio del petróleo, sino que esa percepción incluye todo el ambiente político y social que vive el país. Entonces, esa inestabilidad política, esa incertidumbre política desde adentro y desde afuera tienen sobre el país, es lo que está marcando el crecimiento y el mantenimiento, digamos así, de un índice de riesgo país bastante elevado, prácticamente cercano a los 2.000 puntos. Las consecuencias de esto son evidentes inmediatamente. Lo que ha hecho es que los créditos internacionales o el precio que tienen que pagar el sector privado, en general el sector público más, para conseguir créditos internacionales, sea un costo cada vez más alto. Y eso hace que sea más difícil el financiamiento de actividades privadas. Por ejemplo, la banca nacional recurría a veces a créditos internacionales bajo distintas modalidades, pero este momento ya es muy costoso acceder a ese tipo de créditos. ¿Qué efectos trae esto, por ejemplo, en la posibilidad de que las empresas, el comercio, las actividades productivas y también el ciudadano común puedan acceder a un crédito y en qué condiciones lo haría? Hay, por ejemplo, un indicador que incluso se divulgó en la prensa hace pocos días respecto a cuál es el comportamiento de la deuda privada externa. Y lo que se puede ver es que la deuda privada externa, es decir, la deuda que contratan empresas, bancos, etcétera, con el exterior, está cayendo en los últimos meses, lo cual significa que esas empresas, las instituciones privadas que tienen créditos con el exterior, lo que están haciendo es ir cumpliendo con los pagos que se van programando, pero no están accediendo a nuevos créditos. Por eso es que el saldo está disminuyendo. Y la situación interna en el país en cuanto a finanzas también está marcada por un elemento que está creando ciertas restricciones, sobre todo en el crédito empresarial, porque no hay límite, digamos así, a la tasa de captación, a la tasa pasiva, y obviamente en el afán de captar recursos hay tasas altas que se pagan en términos de captación, pero hay restricciones en cuanto se refiere al cobro en lo que es la tasa activa, hay límites impuestos por la Junta Monetaria, llamémoslo así, y eso hace entonces que ciertos niveles de crédito con las tasas topes ya no sean tan atractivos para la banca y eso hace que créditos, sobre todo en el campo empresarial, se vean con cierto tipo de restricción. ¿Cómo se encuentra el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano en materia de liquidez? Algunos datos sueltos por allí nos hacen pensar que las cosas no están tan bien, pues esos cicateros anuncios, porque son cicateros de acuerdo con las necesidades o con el reflejo de las necesidades en materia de vialidad que bordeaban los 90, 100 millones de dólares de inversión en la provincia de La Suay, que en realidad era en parte del Austro en materia de vialidad han sido contradichos por el ministro de Finanzas. Nos comentaba el día de ayer la presidenta de la Asamblea Ciudadana que el ministro de Finanzas había señalado que pensar en una cifra que supere los 40 millones de inversión es ya difícil. ¿Cómo ve usted las finanzas públicas, la liquidez, la posibilidad de inversión del gobierno de Lasso?
Lo que decía sí, al inicio, o sea, la recaudación que va a tener el gobierno ecuatoriano este año se ve ciertamente limitada o que va a ser menor a la presupuestada por los dos motivos. La recaudación tributaria está cayendo y la recaudación petrolera o los ingresos petroleros también están cayendo fruto de tanto de una disminución en la producción de crudo ecuatoriano como en los precios internacionales. Entonces, el manejo de las finanzas, sobre todo en cuanto a gastos adicionales, va a ser complicado, creo yo, este año. Si a eso le unimos el hecho de que el gobierno quiso acceder a un crédito de emergencia, digamos así, con el Fondo Monetario para cubrir justamente, para poder responder a las consecuencias de todos los desastres naturales, digamos, que hemos vivido por la lluvia fundamentalmente, el Fondo Monetario le ha dicho al Ecuador que este momento no va a poder atender ese pedido porque quiere ver cómo se clarifica la situación política. Es decir, la situación política también le está faltando factura al gobierno y le va a ser más difícil acceder a créditos extras, a créditos especiales para este tipo de necesidades por la situación que vive el país. El mismo Fondo Monetario, insisto, ha puesto un stand-by para ver cómo se resuelve el tema político antes de poder acceder a dar cualquier crédito de emergencia. Esto va a sonar a un tema inadecuado para tratarlo en un medio de comunicación, pero creo que es algo necesario. ¿Qué efectos está trayendo esa gigantesca actividad del narcotráfico en Ecuador? Traemos esto a colación, pues recordamos la época de Colombia, en la cual Colombia tenía una economía boyante, pero efecto de todo ese mundo transaccional tras las cortinas, en la oscuridad. ¿Qué está pasando en Ecuador en ese tema? ¿Vivimos en alguna medida, además, por estos fenómenos, una economía falsa? Indudablemente que hay algún flujo, un flujo importante de recursos de dólares que vienen por actividades ilícitas en general, no solamente de narcotráfico. Pero yo personalmente veo que no existe digamos que esos recursos estén sirviendo para dinamizar la economía. A lo mejor son pocos en relación a la cantidad de recursos que se mueven en el Ecuador, pero que no se ve un dinamismo en la economía. Lo que Además, pasaba, las por grandes ejemplo, mafias, hasta donde conocemos, esto se reporta, por ejemplo, en México, con el grupo de hijos del Chapo Guzmán, muy poco manejan ahora actualmente el dinero en la banca tradicional, en el sistema económico tradicional, lo hacen mucho a través de criptomonedas. claro, entonces, o los recursos que de alguna manera el narcotráfico genera con la utilización del espacio ecuatoriano no se está quedando en el espacio ecuatoriano. Entonces, tampoco es que esos recursos estén dinamizando la economía, porque caso contrario, tendríamos realmente una economía que estuviera independientemente del financiamiento, pero que estuviera con crecimiento. Hay ciertas actividades que muestran crecimiento que a lo mejor son simplemente actividades de pantalla, pero en general la economía ecuatoriana no está sintiendo efectos positivos de esos recursos. ¿Qué evidencias o qué conjeturas se ven con respecto a los niveles de lavado de dinero? Bueno, es un tema bastante complicado, bastante complejo y bastante difícil de poder cuantificar. Sin embargo, a nivel internacional hay ciertos negocios que son claramente vínculos o son vehículos o son medios para que pueda lavarse el dinero. Y efectivamente, en el caso de Cuenca y en el caso del país, ese tipo de negocios se ve que tienen cierta proliferación y que muestran que de alguna manera uno no se explica cómo puede haber boyanza en ciertos negocios cuando la situación económica del país en general es una situación no buena, digamos así. En todo caso, y quizá para ir entrando ya en líneas conclusivas, ¿cómo ve el futuro cercano, en el mediano plazo, en el largo plazo en materia de economía para el país? A ver, en el mediano plazo yo creo que la situación económica está manteniéndose más o menos estable, lo que sí hay un pesimismo para el próximo año y en el mediano plazo, porque las salidas políticas o la situación política no está dando salidas al tema económico. Hay una serie de problemas en la economía ecuatoriana que no se abordan, que no se toman en cuenta, que ni siquiera se analizan, ni siquiera hay propuestas. Tanto el Ejecutivo como la Asamblea, como el Legislativo,
cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su agenda y no están viendo la salida del país. Entonces, el problema más que en el corto plazo, plazo inmediato, el tema económico, yo le veo problemas en el mediano plazo, o sea, no en el cortísimo, sino en el mediano plazo y en el largo plazo, porque no se está viendo claramente cuál es la visión que los actores políticos tienen sobre la economía ecuatoriana. Lamentablemente, los actores políticos de los últimos años muestran una visión muy personal, muy partidista, muy de corto plazo, más que de interés del país. Y esa creo yo que es la principal preocupación que debemos tener los ecuatorianos. Y tratar de empujar cómo se puede llegar a una visión con un acuerdo político, a una visión del futuro del país. Caso contrario, estamos yéndonos cada vez a una situación más caótica en donde no se ve una luz clara, un objetivo claro al cual debamos encaminar. Y además de estos problemas internos graves, delicados que tenemos, el entorno internacional no ayuda. Efectivamente, el entorno internacional no ayuda en general a las economías. El Ecuador tiene una gran ventaja. La dolarización nos ha permitido sortear una serie de problemas y esa ventaja, esa estabilidad, decía yo, que teníamos como país, como economía, puede irse al traste por la situación política, por la falta de conducción de un país, sea del Ejecutivo o sea del Legislativo, no hay una conducción clara del país. Por ejemplo, hasta hace poco Bolivia era un ejemplo de, a pesar de tener cierto manejo político sesgado hacia la izquierda, era un ejemplo de manejo económico. Pero en los últimos meses vemos que el tema boliviano está haciendo agua, sobre todo por el tema de la escasez de dólares, por el tema de falta de manejo adecuado del sector de las divisas que están gastándose más allá de lo que se recibe a nivel del sector público. Ya que hemos Eso, por tocado un ejemplo, poquito el entorno internacional, un brevísimo comentario sobre Argentina, en donde se siente que ese país va cerca del colapso. claro, el caso de Argentina realmente es un caso de mucha pena, de mucha tristeza, donde justamente por priorizar asuntos de orden político, asuntos de orden económico no sustentados, sino más bien de lo que se llama generalmente de populismo, le han puesto al país al filo de una situación caótica, tanto de producción como de empleo y de financiamiento externo. Entonces, esos ejemplos creo yo que debemos tener muy claros y no debemos tener como meta esas situaciones que son las que están marcando justamente los enfrentamientos de las clases políticas en la estabilidad tanto económica como social del país. Gracias, economista Cordero. Gracias. Buenos días. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico.